Continuamos aquí en Hechos AM, iniciamos de inmediato con nuestro espacio de foro, donde a diario analizamos los principales temas de nuestro país. Invitamos a los protagonistas de la noticia o expertos que con su punto de vista nos abonan a estos temas importantes para la sociedad. Como siempre, para mí es un honor poder presentar a nuestro editorialista, analista, además politólogo, el licenciado Edgardo Rodríguez. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, distinguida Marlene, buenos días a nuestro querido pueblo hondureño, a nuestro auditorio, contentos de estar un día más en este tan prestigiado foro para abordar un tema muy importante en el acontecer político nacional. Sí, y es por ello que de inmediato pues le damos la bienvenida a nuestros invitados. Hoy nos acompaña aquí en nuestros estudios el destacado sociólogo, además es un analista independiente, estamos hablando del doctor Marcio Sierra. Doctor, muy buenos días, bienvenido a este espacio de foro. Gracias, muchas gracias y gracias a Edgardo por la oportunidad que me están dando para poder juntos reflexionar un tema. Claro que sí, es de tanta importancia, ¿no?, el hecho de analizar estas propuestas populistas en la campaña actual, la campaña previo a las elecciones generales. Pero además tenemos aquí en nuestro foro de Hechos AM a el pastor Alberto Solórzano, quien también se ha referido a este tema, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, pastor, bienvenido aquí a Foro Hechos AM. Un gusto saludarles, gracias por la invitación, contentos de poder participar y pues dispuestos en la medida de lo posible a poder compartir y contribuir con el tema que se va a abordar. Un saludo. Sí, de inmediato pues le consulto al doctor Sierra sobre su análisis en cuanto a estos planes de gobierno que se han presentado recientemente por parte de diferentes partidos políticos hasta el momento. ¿Cómo ha visto la situación hasta el momento, el desarrollo de estas campañas previo a las elecciones generales? Bueno, me parece que Honduras está viviendo uno de sus momentos más importantes en su historia política. Estas elecciones generales que vienen en los círculos de analistas le denominamos la madre de todas las batallas. Estas elecciones que vienen son realmente complejas y van a estar muy competitivas. Los partidos que están participando, los tres partidos, definitivamente cada uno con su enfoque y su modo de abordar los problemas, van a tener que demostrar garra, y eso con la ciudadanía solo se demuestra, bueno, uno por el estilo de campaña que tengan y el otro por la propuesta que hagan. En este caso, Libre se ha convertido en la segunda fuerza más importante del país, y eso hay que reconocerlo. Definitivamente han trabajado bien, ¿verdad? Y eso no podemos negarlo, ¿verdad? Pero el Partido Nacional sigue arriba, ¿verdad? No por mucha diferencia, pero está arriba. Y entonces yo creo que el Partido Liberal también está haciendo su lucha. Ojalá que logren soslayar todos sus conflictos internos, ¿verdad? Y sí creo que va a ser una campaña bastante competitiva. Ya el Partido Libre dio su primer paso importante y que merece la atención de todos, sobre todo la ciudadanía, al presentar su plan de gobierno, el cual pues es bastante, yo diría, interesante, ¿verdad? Y creo que da pie para que los otros partidos entonces mejoren en cierto modo la propuesta que ellos están haciendo, porque la propuesta de Libre tiene un abordaje eminentemente socialista. La visión de ellos es
encaminar a Honduras hacia una sociedad socialista. Ellos denominan una democracia socialista y hay que ver bien este planteamiento para ver qué posibilidades reales tiene de concretar sus propuestas, porque a veces las propuestas que se proponen quedan en un limbo demagógico, porque no hay condiciones reales para poderlas realizar, ¿verdad? Toda propuesta que sale en un plan de gobierno no es así nomás que se implanta, no es una cosa mecánica que el Poder Ejecutivo de una vez la va a instalar, sino que tiene que pasar un proceso por el Congreso y va a haber que analizar cómo quedan las fuerzas del Congreso. Entonces creo que la propuesta socialista de Libre hay que analizarla muy bien, porque eso nos da un panorama de lucha política interesante, porque los otros partidos van a tener que plantear algo que supere ese planteamiento. Sí, le trasladamos la misma consulta al pastor Alberto Solórzano. Pastor, ¿cómo ha visto usted el desarrollo de estas campañas previo a las elecciones generales en Honduras y además las propuestas que se han dado por parte de diferentes partidos políticos y candidatos a la presidencia, por supuesto? Sí, el maestro don Marcio Sierra ha abundado en diferentes detalles sumamente interesantes. Bueno, previo a esto que se dio en los días recientes, que fue la presentación ya formal y oficial del plan que tiene el Libre, lamentamos nosotros los incidentes que se estuvieron dando de mucha confrontación. Hemos venido insistiendo que el país no puede navegar en esas aguas y que los políticos deben de tratar de leer con más claridad y entender lo que el país está viviendo, para poder ser un poco más atinados a la hora de generar sus propuestas. Nosotros hemos invitado a que se evite la confrontación, definitivamente. Un país dividido es muy complicado que le pueda hacer frente a todos los retos que nosotros tenemos en este momento. Así es que cualquiera que aspire a gobernar tendrá que tener un discurso que sea un discurso que asocie y no que disocie, que trate de generar unidad y no confrontación, porque deben recordar los que tienen aspiración de gobernar que a la hora de ser gobierno lo van a tener que ser para todos los hondureños, no para solo un sector. Así es que esa actitud de cercenar o de segregar a ciertos sectores creo que no manda un buen mensaje. La gente necesita esperanza en este momento y los candidatos necesitan entregárselas, como decía el maestro don Marcio, con propuestas puntuales y concretas y cosas que realmente sean logrables y no fantasías. La gente ha madurado muchísimo y eso se ve incluso en el tema del abstencionismo. O sea, la gente no va a votar por canciones, no va a votar por colores, no va a votar por mensajes superficiales, la gente va a votar por sustancia. Y a la medida que la gente ha ido viendo cómo se gobierna y ve las nuevas propuestas, lo que hay es un manto de desencanto en el ciudadano. Por otro lado, yo celebro, y lo decía ayer, que me dieron la oportunidad de opinar acerca de este tema, que doña Xiomara haya presentado su plan, porque nosotros hemos venido diciendo, aparte de que no debe de haber confrontación, hemos venido diciendo que es importante que se puedan conocer cuáles son las propuestas, porque eso solo de estar protestando, eso no es respuesta para nadie. En realidad,
realidad se necesita conocer la propuesta, porque con la propuesta el votante, el que va a votar, dice, bueno, me parece que esta es la mejor opción para el país, pero al conocer una propuesta puntual. Igual el que de repente no se siente tan animado a votar, al conocer una propuesta, de repente esa propuesta lo anima a participar. Doña Xiomara dio ese primer paso. De los otros candidatos pues no se escucha nada, absolutamente nada. Lo único que hay es lo mismo, arengas, canciones, concentraciones, que incluso en medio de la pandemia que estamos viviendo, eso es no entender un poco de la situación delicada que está viviendo el país también. Y habla de lo poco insensibles que a veces son los políticos para administrar estos momentos. Pero propuesta solo la de doña Xiomara. Y pues ahí nosotros encontramos que en realidad no hay cosas tan novedosas, porque en realidad ya conocemos de eso, que es la agenda del Partido Libre y de su discurso socialista y de buscar, como ellos mencionan, una democracia socialista acá en el país. El tema es que, bueno, esos modelos ya los hemos visto funcionar en otros lados, porque también los políticos deben de darse cuenta que ahora, pues, en realidad el mundo es como una cosa pequeña, porque aquí usted tiene noticias de primera mano de todos lados y está sabiendo lo que pasa en todos lados. Entonces, creo que tratar de instalar un modelo de esa naturaleza, pues ya, como les menciono, tenemos nosotros qué es lo que ha ocurrido en otros contextos. Y no sé honestamente si el país estaría listo para poder asimilar algunas de las cosas que están propuestas ahí. En forma particular se habla del tema del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo, de legalizar algunas cuestiones, incluso de incluir en la currícula de educación los temas de sexualidad, pero basados en estas cosas que ni siquiera nacen en nuestros países, sino que nos vienen de agendas externas tratando de imponerse en nuestros propios países. Realmente no sé si el país estaría listo como para poder abrazar una idea de esa naturaleza. Pero bien, me imagino yo que la gente del Partido Libre han hecho sus sondeos, han verificado que quizá pues eso pudiese ser un insumo importante que lo podría abrazar la mayoría del pueblo hondureño. Particularmente no creo que sea así, pero igual estamos para precisamente escuchar las propuestas y en función de eso, reitero, poder hacer nuestros propios análisis y tomar nuestras propias decisiones. Bien, licenciado Edgardo Rodríguez, prácticamente nuestros invitados de hoy concuerdan en que más que una confrontación, más que una campaña confrontativa, se necesita una campaña con unidad y realista, que hayan propuestas realistas, licenciado Rodríguez. En efecto, nuestros dos distinguidos invitados de altísimo nivel y perfil en nuestro país han abierto este foro con varias acotaciones muy importantes que yo quiero referirme rápidamente. Primero, lo positivo es que hemos venido pidiendo a la ciudadanía propuestas. Eso es lo positivo y debemos seguir en esa ruta, exigiendo a los principales candidatos presidenciales propuestas, sus ideas. ¿Qué piensan hacer de llegar a la presidencia en un país sumido en tantos problemas por donde quiera que lo veamos? Positivo el hecho de que ya el Partido Libre el día domingo planteó su plan de gobierno. Ahí está en internet, todo lo podemos estudiar y leer. Lo negativo, por supuesto, tenemos que hablar de que, como dicen nuestros dos distinguidos invitados, es una propuesta de tipo socialista. Tenemos que estar muy claros de que de llegar a ganar las elecciones el Partido Libre vamos a tener un país con todas las características al estilo de Nicaragua, al estilo de Venezuela, al estilo de Cuba. Si la sociedad, la mayoría, está de acuerdo con eso y le vota por esa propuesta, tenemos que saber desde ya
cuál va a ser el tipo de gobierno que viene en los próximos años. Y aquí hay una cosa que yo he dicho varias veces y lo voy a reiterar y lo voy a seguir reiterando. El problema aquí son los asesores que tienen los principales candidatos. Hay dos tipos de asesores políticos, todos ellos de afuera. Si ustedes ven, el Partido Salvador de Honduras, el asesor es español, el Partido Liberal, el asesor es extranjero, el Partido Nacional tiene asesores extranjeros, el Partido Libre creo que tiene asesores extranjeros, pero principalmente nacionales. Y hay dos posturas. Los asesores que dicen que no hay que proponer nada, no hay que prometer nada, esa es la mayoría y a eso le hacen caso. Y otros, como el caso del Partido Libre, que dicen sí, hay que desarrollar un plan de gobierno y así lo han hecho. Y eso lo destaco como algo positivo. Sí, hay que evitar al máximo la confrontación. Lamentablemente, licenciada Marlene y pueblo hondureño, ya hemos visto las primeras señales de confrontación, de pleito que preocupan, ¿verdad? Y debemos seguir insistiendo en eso. Yo creo que oí por ahí, creo que Naciones Unidas iba a proponer un acuerdo entre los partidos para evitar esta confrontación y tratar de llegar al 28 de noviembre lo más pacíficamente posible. Creo que debemos profundizar en la propuesta ahora, licenciada Marlene, ir viendo qué aspectos contiene esta propuesta del Partido Libre, que repito, ha sido el primero que ha presentado un plan de carácter socialista. Ahora seguiremos presionando para que el Partido Liberal, el Partido Salvador de Honduras, el Partido Nacional plantee sus ejes principales, y quizás no un plan de gobierno, pero sí los ejes fundamentales. Así que si usted quiere, licenciada Marlene, podemos ir viendo poco a poco. Ya nuestros invitados daban algunos lineamientos y podemos ir poco a poco viendo los elementos económicos, sociales, valóricos, que ya lo anticipaba el pastor Solórzano. Hay elementos valóricos ahí de la propuesta de Libre que es digno de detenernos. Ya planteaba el pastor Solórzano, ¿estamos listos el país para el matrimonio igualitario? Ese tipo de cosas podemos. Sí, esa pregunta precisamente se la trasladamos de inmediato a el doctor Sierra, consultándole, empezando por estos temas de valores, como mencionaba usted, licenciado Edgardo. En realidad, Honduras está lista para poder hacer esos cambios, para poder incluir una educación sexual más abierta, para poder aceptar el matrimonio, el aborto incluso, ¿no? El matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto. ¿Cuál es su opinión como sociólogo ante esta propuesta que ha dado Libre? Bueno, miren, antes de especificar en los valores y en estos temas, yo creo que hay que ver la arboleda y después enfocarse en el árbol, ¿verdad? El tema de género, el tema que ellos están planteando es uno de los puntos que tiene la propuesta de Libre, pero Libre es más que eso, el plan de gobierno es mucho más que eso. Yo creo que es importante tener un esquema de análisis de este plan de gobierno. En primer lugar, hay que ver el antecedente histórico en cierto modo, porque eso contribuye a ubicar bien el contexto en el que surge el plan de gobierno de Libre. En segundo lugar, el enfoque o la ruta que quieren tomar, que es uno de los aspectos que da incertidumbre, ¿verdad? Y en tercer lugar, las propuestas concretas que tienen que ver con todo lo que es el marco socialista de intervención en la economía. Entonces, si partimos del antecedente, creo que es importante entender que la coyuntura política actual es muy distinta a la que tuvo Mel cuando ganó las elecciones. El gobierno de Ricardo Maduro le entregó en bandeja de plata un gobierno realmente con presupuesto bien, se había condonado la deuda y tenían las posibilidades de introducir ciertas reformas que han impactado históricamente, como la decisión que tomaron de aumentar el salario mínimo, ¿verdad? Eso hizo historia.
esas condiciones que había en ese momento no son las que tenemos en esta coyuntura. Ahorita estamos enfrentando una situación sumamente difícil, sumamente especial, porque no solo tenemos una especie de desestabilización económica por todos los desastres y por el COVID, sino que también tenemos una polarización política que es lo que precede al plan de gobierno de Libre. La apología del odio es el antecedente del plan de Libre y eso ha marcado una situación difícil que va a tener que enfrentarse. Después entonces tenemos la propuesta que han hecho, que es una propuesta que necesita mucho consenso, y para lograr ese consenso debieron haber previsto evitar la polarización que han logrado hasta este momento, porque ese plan socialista se va a lograr si se logra consenso, porque no solo es un enfoque de ellos, tiene que ser un enfoque integral, ¿verdad?, en donde todas las fuerzas tienen que participar para ver si hay anuencia a tener que hacer unas transformaciones que no van a ser fáciles. Entonces, en el plan de gobierno, además de la ruta que ya están planteando, que es una ruta que hay que analizarla, porque ellos lo que están buscando para lograr la sociedad socialista es una asamblea constituyente, y están tratando de emular lo que se hizo en Perú. Entonces, claro, si viene y gana la candidata de Libre, el primer paso histórico que va a dar es convocar a una asamblea constituyente desde un gobierno socialista. Entonces, eso marca una diferencia bien importante, porque entonces se van a acomodar las fuerzas políticas del país a una intención de propuesta de asamblea constituyente que a la larga va a ser impuesta. Entonces, viendo ese panorama, veamos entonces ahora qué es lo que están proponiendo. Miren, les voy a decir que no hay tal diferencia en el sentido de enfoque económico, porque ambas fuerzas, como es el Partido Nacional y el Partido Libre, parten de un enfoque estructuralista, ¿verdad? Lo que está detrás de los enfoques, y van a ver cuando presente el Partido Nacional su propuesta, son visiones estructuralistas, con la diferencia que el estructuralismo que propone, el manejo del enfoque estructuralista que propone Libre, definitivamente es bajo la normativa de un Estado socialista. Y un Estado socialista significa un poder absoluto que van a tener controlado y que va a significar una transformación de la política fiscal, porque la van a convertir en una política redistributiva, con énfasis en una política expansionista. Van a tratar de aumentar el gasto público y disminuir los impuestos. Entonces, mi pregunta es, ¿va a aguantar la economía a nivel microeconómico una medida de esa naturaleza? Esas son las cuestiones. Después están planteando también una política económica contra la pobreza, que es lo que se ha venido haciendo históricamente en el país, ¿verdad? No hay nada nuevo en eso. Lo único es que ahora ellos lo que quieren es darle participación al Estado en la situación de mercado. O sea, allí hay una situación que los empresarios tienen que ver muy bien, porque la perspectiva que tiene el plan de gobierno de Libre es subordinar la empresa privada, tirarle una afectación a los grandes capitales, ¿verdad? Y eso puede provocar una desincentivación de la inversión, y puede también
bloquear el espíritu empresarial de inversionistas externos. ¿Y qué es lo que se ve en la propuesta? Que como ellos están planteando aliarse con China, entonces ellos están como suponiendo que al haber un vacío de inversión interna o de inversionistas occidentales, va a venir China a suplir ese vacío. Eso es delicado, ¿verdad? Entonces, la política económica contra la pobreza no tiene nada nuevo, ¿verdad? No se debe reconocer que este gobierno ha estado también haciendo una política contra la pobreza. Después, la política monetaria y cambiaria. Allí también, miren, los hogares en Honduras son heterogéneos. Entonces, una política monetaria y crediticia que tienda a favorecer solo un segmento de esos hogares puede afectar toda la estabilidad económica que se ha logrado hasta ahora, y igual la política cambiaria. Entonces, para terminar, la gran interrogante que surge del plan de gobierno de Libre es la relación y la coherencia entre políticas microeconómicas y política macroeconómica. ¿Hasta qué punto este planteamiento de Libre es coherente al establecer una política macroeconómica que calce con las necesidades y la heterogeneidad que existe en la economía microeconómica? Ese es el gran desafío que tienen los de Libre. Licenciado Rodríguez. Muy ilustrativo, diría yo, la exposición del doctor Sierra. Coincido fundamentalmente en que un cambio tan radical como plantea Libre en su plan de gobierno, y como dice el doctor Sierra, esto ha sido una constante desde el surgimiento de este partido y su vinculación con el socialismo del siglo XXI de América Latina, es decir, es la continuidad de su ideario político y económico. Un cambio tan radical de ese tipo solo nos puede conducir a una mayor polarización de la sociedad, como ha sucedido en Venezuela, como está sucediendo en Nicaragua y como ha sucedido pues en el caso de, en Cuba ya tanto tiempo, en Bolivia, por ejemplo, y en otros países. Yo soy proclive a una profunda reforma y modernización del Estado de Honduras, como sucedió con la reforma liberal de Soto y Rosa, como sucedió en los años 50 del siglo pasado, o el intento de los militares en los años 70. Soy partidario de una profunda reforma y modernización del Estado de Honduras, porque ya están agotado el modelo económico, social y político, muestra serias señales de agotamiento, pero no un modelo de tipo socialista que nos va a llevar a una sociedad autoritaria. El estilo de Nicaragua, el estilo de Venezuela y de Cuba es la ruta que señala el plan de gobierno de Libre, en lo económico, en lo social, en lo político y en lo valórico. Vamos hacia el aborto, vamos al matrimonio igualitario, vamos a un tipo de educación primaria pública, secundaria pública, en donde prevalecerán estos valores. Ante la pregunta del pastor, si estamos listos como sociedad, yo particularmente les digo, no estamos listos. Esta es una sociedad mayoritariamente cristiana, con valores tradicionales, apegados a la formación cristiana, que son contrarios a este tipo de valores. Eso está bien para Suecia, está bien para Canadá, Estados Unidos, tienen otro tipo de sociedad. Pero esta sociedad hondureña, inclusive comparada con la sociedad costarricense, por ejemplo, para decir algo, tiene muchas diferencias. En síntesis, para darle la palabra a nuestro otro invitado, cada país tiene su particularidad, su historia, su situación particular. Y la sociedad hondureña y esta propuesta que hace el Partido Libre es una propuesta que, si bien es cierto, Honduras tiene serios problemas en distintos ámbitos, pero me parece que
es una propuesta que en sí misma se contradice lo que dice el doctor Sierra. ¿Cómo es una apuesta de mayor gasto público, pero al mismo tiempo reducción de los ingresos del Estado, y además con un ingrediente delicadísimo que es confiscatoria? Es una propuesta en su aspecto económico confiscatoria y digamos que va, por decirlo suavemente, a ahuyentar, limitar la inversión privada por una serie de medidas que se establecen ahí y que después voy a puntualizar si es necesario, licenciada Marlene. Sí, en este momento pues está nuevamente conectándose con nosotros el pastor Alberto Solórzano para darnos su punto de vista, ¿no?, sobre lo expuesto por el doctor Sierra y por supuesto por usted, licenciado Rodríguez. Vamos a hacer una pausa comercial aquí en este foro de Hechos AM. Al volver continuamos analizando las propuestas de los diferentes candidatos a la presidencia y bueno, específicamente al Partido Libertad y Refundación Libre, que ha lanzado ya su plan de gobierno. Ya volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros aquí en nuestro foro de Hechos AM. Antes de irnos a la pausa comercial, teníamos pendiente continuar dialogando con nuestro invitado, el pastor Alberto Solórzano, sobre estas propuestas que ha mencionado el Partido Libertad y Refundación Libre mediante la presentación de su plan de gobierno que se dio durante el fin de semana por parte de su candidata a la presidencia, Xiomara Castro. Pastor, vemos que básicamente su enfoque va más orientado a lo que hablábamos con el licenciado Edgardo Rodríguez, con el doctor River Sierra también, el hecho de estos elementos que podrían estar en contra de los valores que se mantienen aquí en Honduras como sociedad, el matrimonio igualitario, el apoyo hacia la comunidad LGTBI, incursionar incluso con educación sexual en los diferentes centros educativos. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto específicamente? Bueno, sí, como le decía hace un momento, evidentemente esto genera preocupación y llama la atención del pueblo cristiano del país. Creo que cada uno de los sectores, al tener frente a ellos cada uno de los planes, podrá advertir cómo a la hora de ser gobierno ese partido, su ejercicio de gobierno va a afectar positiva o negativamente a ese sector. En el caso nuestro, como sector religioso, es evidente que una propuesta como la planteada allí definitivamente en forma así frontal va en contra de lo que son nuestras convicciones y de lo que son nuestras creencias, que están basadas no en un capricho particular ni personal, sino en lo que es nuestro fundamento de fe y de convicción. ¿Dónde basa la iglesia, los creyentes, su fundamento de fe? Bueno, en el texto bíblico. El texto bíblico para nosotros pues representa lo que es el pensamiento de Dios respecto a diferentes temas. Entre esos temas está el tema de la sexualidad. Como Dios indica, la sexualidad debe ser manejada por el ser humano y cómo Dios concibió la sexualidad. Entonces eso cualquiera que es creyente, cristiano, sea católico o evangélico, lo tiene claro, y reitero, al ver insertado en un plan de gobierno que se tomarán decisiones para permitir algunas cosas que nosotros definitivamente, reitero, respetamos, que cada quien escoja el estilo de vida que quiera vivir, pero no que esas cosas se vengan como una imposición a la sociedad mediante leyes. Yo creo que el doctor Marcio Sierra y el licenciado Edgardo mencionaban un par de detalles importantes. Uno es esto hay que verlo si es lograble realmente.
porque decisiones de esta naturaleza van a requerir acuerdos políticos. Ahora mismo hay un blindaje desde el Congreso para que por mayoría, no simple, sino calificada, se pueda echar por la borda este tema del aborto para el caso, porque está blindado ese tema. Eso significa que para tomar una decisión de esa naturaleza, usted debe contar con la mayoría en el Congreso. Si un partido no cuenta con la mayoría en el Congreso, entonces para poder llevar a cabo eso, tendrá o que cambiar la Constitución o quitar a lo que es la gente de un Congreso. Por un lado eso. Por otro lado, o sea, enfocando el tema de que sí es factible eso. Y lo que mencionábamos, o sea, las condiciones del país. ¿Es realmente, está listo el país para esto? ¿Para cambios tan abruptos? Yo coincido con don Edgar, que nosotros creo que necesitamos sentarnos a revisar nuestra Carta Magna, y nosotros necesitamos generar acercamientos, pero de todos los sectores. El tema no es revisar la Constitución, el tema no es ver si podemos plantear una nueva Constitución, el tema es quién lo hace y cómo se hace y en qué momento se hace. Ese es el tema, y creo yo que lo que encrispa a la gente es precisamente el hecho de que se manosee eso y que de repente terminemos con una Constitución que no sea la expresión de la mayoría y que incluya la expresión de todos los sectores. Yo quiero concluir diciendo, porque hay mucho matiz de populismo en algunas de estas propuestas, decir esto, que no todo lo popular es bueno y no todo lo bueno es popular. Sí. Demagogia, nos acaba de sonar ese concepto muy fuerte. Demagogia populista, es cierto. Y aquí queremos establecer, los que estamos en este foro y lo que hemos dicho a lo largo de nuestra vida, tenemos problemas, porque no podemos ocultar, Marcio, que Honduras atraviesa por serios problemas sociales, económicos y políticos. Estamos totalmente de acuerdo. El problema es la medicina que le queremos dar a ese problema. No puede ser que la medicina sea peor que la enfermedad. Una medicina como es un gobierno socialista, que no representa los valores históricos, políticos, económicos de esta sociedad, lo que va a hacer es convulsionar a la sociedad hondureña, como lo está haciendo en Nicaragua, como lo ha hecho en Venezuela. 4 millones de venezolanos fuera de su país, no pueden vivir ahí, como ha sucedido en 60 años en Cuba. No podemos darle que la medicina no puede ser peor que la enfermedad. En Honduras tenemos una enfermedad económica, social y política, sí la tenemos, pero la medicina no puede ser peor. Y aquí un elemento que señala el pastor. ¿Por qué es demagógica y populista la propuesta de Libre? Porque no es realista. Además de lo que hemos dicho, que es confrontativa, que va a un régimen, que va a ser un régimen que exprese la voluntad de una pequeña parte y no de la sociedad en general, es demagógica y populista porque no es real. Está hablando de aumentar el gasto social y reducir los ingresos del Estado. ¿Dónde se ha visto eso? Excepto que venga China y nos dé anualmente $500 millones, ahí sí, pero nos va a meter a un problema geoestratégico de impensables consecuencias. La presencia de China en Honduras significa la conexión del Pacífico con el Atlántico y ubica a China en una posición geoestratégica y militar de cara a Estados Unidos de impensables consecuencias. Impensables consecuencias. Entonces, no va a tener el Congreso Nacional, ninguno de los partidos que gane el 28 de noviembre va a tener, me atrevo a decir, la mayoría simple en el Congreso, porque hay 4 fuerzas políticas que se va a dividir el Congreso. Entonces, decir que se van a derogar los peajes, que se va a derogar las concesiones mineras, que se van a derogar las concesiones a las térmicas, que pueden ser abusivas, y lo son abusivos, pero no puede venir un presidente y decir lo voy a derogar, porque inmediatamente va a ahuyentar la inversión nacional y extranjera. Se van a ir en un país donde ya tenemos serios problemas de inversión, la poca inversión que haya
mal hecha, como ustedes lo quieran decir, la ahuyentamos, este país va a entrar en crisis como sucedió en Venezuela. Exactamente, es que es el mismo modelo. Entonces, decir que se va a derogar esto, voy a derogar, no lo puede hacer, porque no va a tener mayoría. El partido político que gane las elecciones no va a tener mayoría, y muchas de esas leyes necesitan 3/4 partes del Congreso para derogar leyes. Por eso es demagógica y populista esa propuesta. Sí, ¿qué deben hacer entonces los otros partidos políticos en este momento de campaña previo a las elecciones generales para, de alguna manera u otra, ofrecer este cambio que tanto se necesita en Honduras, uno de los países con altos niveles de pobreza que se ha incrementado en los últimos años y que, bueno, la población también ya está cansada, ¿no?, de este modelo de vida, de pobreza, de inseguridad, entre muchas otras situaciones difíciles? Bueno, mire, lo que han dicho es cabal. Al Partido Nacional se le presenta un gran desafío y hay talento en el Partido Nacional para salir con una propuesta de gobierno que cambie las condiciones neoliberales que han sido nefastas para Honduras y proponga una alternativa viable desde un punto de vista estructuralista que definitivamente contribuya a crear mejores condiciones de igualdad. Porque el problema serio que tenemos en Honduras es la desigualdad. El 67% de la población, más de 5 millones de personas, son pobres, en condiciones de pobreza, y la renta con un gap de otras rentas minoritarias. Entonces, eso lo saben los otros partidos y está interesante la coyuntura porque el modelo o el modo alternativo que plantea Libre tiene que ser superado por las otras propuestas y eso es interesante, ¿verdad? Entonces, yo sí creo, Edgardo, que la gente de Libre está recibiendo asesoría internacional. Ese plan de gobierno tiene talento no solo nacional sino que también internacional, lo cual está bien, ¿verdad? Pero yo creo que aquí se puede llegar a abusar. Una minoría va a abusar de una mayoría al imponer un plan de gobierno de esa naturaleza. Entonces, creo que por ahí viene una polémica, ¿verdad? Porque todo el aspecto moral que se está planteando y se está cuestionando responde a una minoría, ¿verdad?, de intelectuales que están queriendo implantar en Honduras una estrategia posmoderna, ¿verdad?, que ha pegado en sus países, ¿verdad?, y ahora que quieren ponerla en Honduras cuando nosotros todavía creo que no hemos entrado a una etapa posmoderna, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que ponerle ojo, ¿verdad? Yo le hago un llamado al Partido Nacional que analicen muy bien la propuesta de Libre y propongan una propuesta viable, alternativa a el esquema de normativa socialista, porque la normativa socialista implica la intervención del Estado en el mercado en niveles extremadamente inconvenientes, porque van a desestimar y desincentivar el espíritu empresarial, la libertad económica y por lo tanto vamos a caer en niveles de pobreza probablemente peores a los que tenemos ahorita. En el aspecto moral, ya para terminar, miren, el aspecto moral también, en la medida en que se estén imponiendo medidas que todavía la mayoría no las asimila porque tenemos una idiosincrasia todavía limitada, esa es imposición, eso es dictadura en realidad, ¿verdad? Lo que vendría. Entonces, eso está mal. ¿Cómo vamos a imponer nosotros unas aperturas culturales o aperturas mentales si todavía gran parte de la población no sabe ni leer y no sabe ni escribir,
¿verdad? Está aislada. Nosotros tenemos zonas territoriales que están incomunicadas. Entonces, ante esa situación real, se quiere imponer un modelo alternativo que lo ha creado una élite de marxistas de clase media alta, ¿verdad? Asesorados por gobiernos y por fuerzas internacionales que nos quieren poner un modelo que realmente no es el mejor, ¿verdad? Yo siento esa percepción y yo no estoy de acuerdo con un modelo socialista como lo está planteando Libre. Sería interesante porque hemos conversado sobre el tema del Congreso. Muchas de estas medidas que propone el plan de gobierno de Libre pasan por el Congreso Nacional y no van a tener ni siquiera, me atrevo a decir, mayoría simple. Entonces, consultarle, Pastor Solórzano, sobre el tema de China y sobre el tema de proponer todas estas medidas de anular contratos, de anular fideicomisos, que pasan por el Congreso Nacional, donde prevemos que no va a haber mayoría del partido que gane. Entonces, ¿qué nos espera cuando se proponen tantas cosas que tienen que pasar por el Congreso? Número uno. Y número dos, esta propuesta de China. ¿Cómo la ve usted, Pastor Solórzano? Sí, mire, usted mencionaba hace un momento cómo algunas de estas propuestas mencionadas ahí lo que van a generar es confrontación interna por las posiciones que tienen los diferentes sectores respecto a algunos de estos temas. Entonces, obviamente, lo que eso va a generar es confrontación interna. Y si a eso le sumamos que la agenda internacional va a contener el poder establecer relacionamientos más profundos y puntuales para tratar de sustituir y tener a la mano algún tipo de asistencia, como el caso que usted menciona de China, es complicado, porque eso también es ponernos a pelear con lo externo también y desacomodar una serie de relaciones que ya están establecidas, que igual creo deben de afinarse para el nuevo momento en que estamos viviendo, que nuestros socios más inmediatos logren estar a tono también con nuestra situación para poder no solo acompañarnos ellos a nosotros, sino nosotros acompañar también a estos otros países. Entonces creo que esto lo que va es a enredar la situación, a volverla mucho más compleja, porque al final nuestros países terminan siendo de una u otra manera peones de una agenda de carácter internacional, donde pues estos países más grandes básicamente lo que buscan es una mentalidad utilitaria, hacer uso de nuestros espacios. Así es que yo no lo veo viable también eso. Creo que va a ser muy complicado. Incluso nuestro socio grande que está aquí en el mismo continente, que es Estados Unidos, no creo que tampoco va a acompañar una agenda de esa naturaleza. Entonces, desde ahí ya indisponer a un socio significativo de Honduras. Y estará Honduras lista para tomar decisiones también a ese nivel y no verse acompañada por un socio histórico como es Estados Unidos. Creo que no. Entonces, hacia donde miramos, lo que encontramos es que, bueno, suenan bonitas algunas cosas, pero que se logren hacer, creo que va a ser muy complicado. Ya Estados Unidos creo que está viendo con mucha preocupación lo que está pasando solo aquí en el Triángulo Norte. Tienen a Nicaragua, tienen ahora a El Salvador con el tema de la religión. Guatemala tiene una situación muy complicada también. México igual, ahí pueden acontecer sorpresas. Entonces no creo que Estados Unidos esté dispuesto a perder este relacionamiento y esa ubicación tan estratégica en términos geográficos que tiene Honduras, y que le resulta significativo a Estados Unidos y le puede resultar significativo a cualquier otro país. Así que
que yo realmente lo veo muy inviable eso. Y por eso reitero, hay cosas que son populares pero no son buenas. Así de sencillo. Y hay cosas que son buenas que no necesariamente suenan tan populares. Y en eso creo yo que tenemos la oportunidad con bastante tiempo de poder reflexionar y analizar entonces a quién le vamos a entregar la conducción del país. Solo cierro diciendo esto. Yo creo que para beneficio del país, lo más sano en este momento es que las fuerzas políticas, no después de las elecciones, sino antes de las elecciones, puedan dar un ejemplo de poder generar los acuerdos necesarios para poder definir temas de agenda a largo plazo. Hay temas que no pueden ser manoseados cada vez que venimos a momento de elecciones. Tema de seguridad, tema de salud, tema de educación. O sea, debemos de estar conscientes que la educación se desmontó con esta pandemia, pero esto ofrece una oportunidad enorme de poder volver a una nueva, no normalidad, porque hay quienes están soñando con volver a lo que nosotros teníamos. No, eso no va a ocurrir. Necesitamos volver a una nueva realidad, a un momento diferente. Y tenemos la gran oportunidad, al haberse desmontado el sistema educativo en el formato en que lo teníamos tradicional, de poder generar una propuesta nueva. En eso, todas las fuerzas políticas deben de generar los acuerdos necesarios. Sí, Pastor, quiero agradecerle por habernos acompañado aquí en nuestro foro de Hechos AM. Valoramos mucho su tiempo. Muchísimas gracias por su compañía. Ok, muy bien, gracias. Gracias al pastor Alberto Solórzano y por supuesto al doctor Marcio Sierra. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Licenciado Edgardo Rodríguez. Muchas gracias. Esto va a dar para conversar más. Vamos a seguir en otros programas también hablando de las propuestas o las insinuaciones de propuestas de otros partidos. Muchas gracias. Buen día. Continúe con la programación de TV Azteca Honduras. Mañana a partir de las 8 en punto de la mañana, nuestro foro de Hechos AM y por supuesto no se pierda el noticiero, 6:30 de la mañana, Hechos AM. Feliz día.